estoy seguro que va a ganar. Sí, y hablando de eso, tú desarrollaste un método precisamente para el entrenamiento mental de los futbolistas. Así, ¿Qué nos puedes efectivamente. decir de eso para Bueno, que también esos directivos se echen el brinco a ese conocer? método tiene que ver finalmente con entender lo que significa juego deporte, ahí parte el asunto, y que muchas veces por no entender la implicación de que es un juego el deporte, se lo hace demasiado deporte y se olvida que sigue siendo un juego. Y vean la clave del entrenar mentalmente. Si un atleta no entiende, una persona, un jugador, es jugador y le decimos jugador, y pierde el gusto, la fruición, la satisfacción que dan los juegos, el juego, que es la parte infantil, después, aunque entrene muy bien todas las áreas deportivas, que es perfeccionamiento de todas las implicaciones de jugar al fútbol, pero no entiendes que es juego también y que es una mezcla de ambas, no estás entrenando la mente de la persona, porque pierdes la parte de la diversión y del gusto y del placer y del apasionamiento que significa estar haciendo eso. Entonces, ese es un punto central. El otro, pues entender que un jugador necesita estar tranquilo y sereno, por eso hablé de mindfulness, es decir, no puedes tener preocupaciones al mismo tiempo de que estás queriendo ser atleta de alto rendimiento, ningún tipo de preocupaciones, ¿eh? Entonces esto implica rescatar la figura de un tal filósofo griego que se llamaba Epicuro, que le llamó ataraxia. No puedes vivir una vida y hacer lo que sea si estás preocupado con algo. Entonces hay que eliminar las preocupaciones. Entonces la mente necesita no tener preocupaciones para que psicológicamente haga lo que nosotros llamamos focus, es decir, enfocarte, concentrarte. Entonces aumentar tus niveles de concentración a tal grado que lo que tú haces estás perfectamente bien en toda tu plenitud estando concentrado. Entonces esto implica también romper el esquema de ser mediocres. ¿Qué es ser mediocre? Dejar las cosas a medias. El no concluir temas personales o temas de capacitación, incluso hasta de escuela, de universidad o de relaciones interpersonales, lo que sea, no dejar cosas a medias que te estén preocupando y que no las concluyas de una forma verdaderamente bien hecha. Entonces también nos dedicamos al desarrollo mental del talento, es decir, no se puede, es increíble que tanto talento que se conoce y que nosotros vivimos en una ciudad llena de gente talentosa, pero no lo trabaja en el talento, se queda ahí. Entonces, mucho del entrenamiento mental implica que se concluya lo que se empezó. Si tienes un talento y lo empezaste a trabajar, lo desarrollas al máximo potencial posible. Entonces, trabajamos mucho el desarrollo de tus talentos. Y finalmente, estamos convencidos de que hay una inteligencia corporal, como hay una inteligencia emocional, como hay una inteligencia social. Si no desarrollas la inteligencia, y aquí en todo el modelo que desarrollamos es el tema de descubrir tus potenciales en el manejo inteligente que haces de tu cuerpo y de todas las implicaciones de lo que manejas en el cuerpo. Esto implica el manejo del estrés, esto implica el manejo de las destrezas específicas y habilidades positivas que tienes en tu propio cuerpo, que tienen que ver incluso con temas hasta de si esto que hablamos ya de la lateralidad o de ciertas cosas que tú dices, oye, ¿cómo es posible que no pueda bajar un balón perfectamente bien? Pues bájalo, hazlo y entrénalo mucho, porque implica una destreza y una capacidad que incluso previenes, anticipas la trayectoria del balón, la recepción del balón, con qué parte del cuerpo lo vas a hacer. Muchos lo quieren siempre hacer con el pie. No, para eso tienes el pecho, para eso tienes los muslos, las pantorrillas. Hay quien lo baja hasta con la cabeza de una manera que dices, qué bárbaro, cómo pudo recibir el balón, amortiguarlo y luego de llevarlo a los pies. Bueno, pues todo esto se entrena en la inteligencia corporal a base de muchas dinámicas. Y finalmente, este modelo que estamos desarrollando implica tener muy claro la cohesión grupal. Y esto implica tener mucho más desarrollada tu inteligencia emocional social en el juego que se juega en vestidores y fuera de la cancha, o sea, fuera ya del estadio, fuera del ambiente del fútbol. Y esto también nos lleva al manejo de tu posición grupal y de la importancia de las relaciones positivas fuera del fútbol, que te llevas y te acabas llevando con muchos jugadores con los cuales te identificas, pero sobre todo las relaciones interpersonales en los vestidores, que es fundamental a la hora de que se va a jugar
rectángulo, que es maravilloso, entender todo lo que sucede en el rectángulo, que también implica tener una conciencia de cohesión grupal. Y que en un fútbol es súper importante, ¿no? Porque hay un movedero de jugadores todo el tiempo y es bien difícil mantener esa cohesión grupal porque vas teniendo fichas que mueves de aquí para acá, de acá para allá, y son personalidades diferentes, son mentalidades completamente diferentes. Así es. Voy a dar un ejemplo muy claro que acabamos de analizar y que muchos analistas ya lo manifestaron. En los recientes partidos, Griezmann está desaprovechado. Griezmann es un jugador sumamente importante que acaba de comprar el Barcelona, lo tiene en una posición donde Griezmann no funciona y se le puede ver a leguas el bajo rendimiento emocional, psíquico, hasta seguramente la incomodidad, el desconfort de estar jugando en un área que no funciona. Y yo digo, bueno, ¿por qué el director técnico lo sigue poniendo ahí? Cuando su posición está otra, obvia, y que hasta este mismo entrenador, cuando era entrenador del Bilbao, jugaba con un jugador tipo Griezmann, pero que lo tenía atrás de los delanteros agresivos y potencialmente productivos para poder lograr un mejor rendimiento a la ofensiva. Incluso Griezmann tiene muchas funciones de contención también que las hace naturalmente, bueno, y desaprovechado jugándolo como un ofensivo al lado izquierdo, donde ni siquiera maneja perfectamente bien como debería ser el lado izquierdo de él. Debería estar en la derecha, pero ahí está Messi, entonces lo pone en la izquierda. Entonces, claro, baja el rendimiento, baja la presencia, baja su capacidad, se ve más perdido en la cancha, comete más errores. Y entra lo que comentabas, las preocupaciones porque eres un jugador que no estás rindiendo. Exactamente. Y te empiezas a generar de por qué no estoy rindiendo. Y acaba en la banca. Ese es el problema, que acaba en la banca. Y este es el problema. Un Rakitic, ¿qué hace en la banca? ¿Cómo lo metes nomás 5 o 8 minutos cuando funcionalmente es un jugador extremadamente talentoso y más? Tendrá sus razones, tendrá su psicología, tendrá sus explicaciones y sus argumentos, pero finalmente lo que vemos desde fuera dices, oye, hasta en la expresión facial, cosa que estudiamos mucho los que nos dedicamos a esto con toda una metodología también de análisis del lenguaje corporal y facial de los jugadores, y que esto lo alcanzamos a ver pues en las transmisiones de la imagen que nos llega a todos nuestros, incluso en celulares. Entonces, pues esto de la cohesión es fundamental, claro. Es una capacidad de entender, y en esto escribí precisamente un libro de entrenamiento mental en la cohesión grupal. Sin esto no podemos entender el fútbol, porque es un juego de 11 más los que están en la banca, más los que están también en tu equipo cuando están entrenando, y muchos son novatos, aspirantes, exjugadores de titulares, y ahora que ni siquiera están en la banca, están también acá, o a veces juegan en el equipo alternativo que todos los equipos de primera división tienen. Pues eso es entrenamiento mental, la complejidad de lo que hemos hablado. Oye, ¿y algún caso que nos puedas comentar ya aplicando este método que estás desarrollando? ¿Alguna experiencia que nos puedas comentar? Sí, lo desarrollamos ya desde los años 86, 87 y que lo aplicamos con jugadores claves de entonces. Te puedo mencionar un jugador que él era muy criticado, muy desvalorado, porque siendo un jugador muy exitoso y que podría considerarlo como potencialmente muy capaz, pero muy desaprovechado por el director técnico, incluso ya su carta valía menos. Bueno, se le aplica con toda la petición que le hice a la directiva y a los jugadores, me permiten jugar, es decir, practicar todo este método, que entonces apenas lo estábamos desarrollando, estamos hablando del 87, lo que hemos avanzado. Y que se animen fue increíble el logro. Quiero hablar de que sin aplicar todo lo que hoy sí ya tenemos más metodológicamente refinado y desarrollado, las bases de este método se las aplicamos a este jugador. Bueno, quiero decir que era zurdo y acabó metiendo penales con la derecha. Y nunca olvidaré el día que metió un gol con la derecha, que volteó y sabía dónde estaba sentado y me dijo, es el primero de muchos que voy a meter con la derecha. Porque entrenamos mental y físicamente en la cancha de cómo se hace el desarrollo psicomotor de manejar la derecha cuando eres zurdo. Otro acto, era muy conflictivo, hasta lo consideraron, este jugador es muy locuaz. Bueno, acabó, como hoy vemos a Luis Suárez, qué tranquilo, qué sereno, antes mordía, hoy no muerde. Este jugador hacía panchos, dramas, no los hizo, no acabó haciendo más que puras cosas inteligentes en la cancha, acabó siendo el goleador del equipo y finalmente hasta en la selección fue invitado. Para que veas el progreso, obviamente su carta que ya valía nomás
8 millones de pesos, acabó valiendo 25, 30, claro, porque ya era jugadora incluso de selección. Claro. Entonces, esto es lo que quiero indicar, la experiencia que ya vimos, y estamos hablando de modelo 87 o modelo 88. Y hoy tenemos el modelo 2019, la evolución que ha tenido. La evolución es mucho más fina, mucho más refinada, claro, practicada y aplicada en otros deportistas de otras áreas del deporte y que tiene muchos éxitos. Entonces es una invitación, vuelvo a humildemente, no es una venta, no te quiero convencer de que estamos con un interés utilitario, porque las ciencias tienen un interés más que nada de desarrollo y de aplicación, en el sentido de que evolucionen estas cosas que ya están y que se apliquen con éxito, pues incluso en el mundo comercial, en el mundo del espectáculo, y que por favor nunca dejemos de ver a la persona humana, nunca dejemos de ver todo lo que se puede avanzar y se puede desarrollar y se puede aplicar, y lo exitoso que ha sido en otras áreas, incluso llevándolos a ser campeones olímpicos, campeones internacionales, y dices, wow, lo que funciona y las dimensiones de esta función, cómo desperdiciar lo que ha avanzado la ciencia y no utilizarlo directamente en el bienestar, en la mejoría de estos seres humanos que acaban siendo ídolos, que acaban siendo los grandes personajes de nuestra sociedad, y que puede todo implicar para la mejoría incluso del prestigio y de los logros de todo un equipo. Así es. Oye, ya nada más por último, hay una pregunta que a mí siempre me hacen cuando me contactan para trabajar con un deportista, y te la quiero hacer en relación con este método. Y la pregunta que siempre hacen es, ¿cuánto tiempo requiero para llevar este método? Este método tiene fases y tiene implicaciones muy claras, y casi lo fui desarrollando ahorita con decir, tiene fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5. Creo que cada fase es de 4 sesiones. Y como creo también y estoy convencido que los deportistas son sumamente inteligentes, a lo mejor no son cultos, vamos a ponerlo en términos prácticos, no saben de historia o de geografía, los hay que sí, no quiero generalizar, pero a mí me parece que un deportista de alto rendimiento, que un jugador, es muy inteligente. Entonces cada fase lo tengo calculada en 4 o 5 sesiones máximo. La primera fase, que es descubrir que nada te preocupe, que nada te esté alterando, que todas las cosas que te impiden no focalizarte, te empiezas a focalizar, y así sucesivamente van siendo. Entonces podríamos decir que todo el entrenamiento es alrededor de 20 sesiones. Cada sesión de 45 minutos, 1 hora, se pueden hacer incluso in situ, es decir, en el propio campo, se va al campo, no nos metemos en hacer complicaciones de estudios de laboratorio, aunque sí les pedimos estudios de laboratorio, sobre todo bioquímicos, porque es increíble que muchos jugadores no tienen lo elemental de, bueno, ¿y cómo están tus triglicéridos, no? ¿Cómo están tus niveles de azúcar? No, pues ni sé, ¿no? Y los mismos, claro, dices, bueno, eres un ser humano tan importante por todo lo que vales y todo lo que significa, y no tienes un estudio de laboratorio, lo básico. Entonces yo sí manejo, junto con especialistas que cooperan, otras áreas que si es necesario, oye, pero ¿cómo es posible que sigas jugando con esta lesión y que nadie sepa que tú la tienes, porque no quieres ni revelarlo, porque ya sabemos que te van a poner 2 o 3 semanas, y quieras jugar con dolor, cuando por favor no lo hagas? Entonces seguirá siendo tu secreto, pero uno como psicólogo nos metemos, tienes que saber las realidades, no porque sea solo la psique, sino recuerden, estamos trabajando con personas humanas y nosotros somos integracionistas, multidimensionales, polifuncionales. No veo solamente un área de la mente, sino todo lo que la mente también implica e integra, y todos estos aspectos llegan a ser hasta aspectos metabólicos, aspectos bioquímicos, etcétera, que son fundamentales para entender por qué no estás haciendo tu máximo de rendimiento, que es una de las áreas que trabajamos, que es la antropomaximología, que implica que desarrolles el máximo potencial que tú tienes como jugador. Y si un aspecto cardiovascular, un aspecto bioquímico, metabólico, hormonas, te están influyendo en que no desarrolles tu máximo, claro, por favor,
vamos a trabajarlo y vamos a desarrollarlo. Claro. Entonces yo diría alrededor de 20 sesiones. ¿Y se puede hacer de manera individual, de manera grupal o cuál es la Yo prefiero individual en este sentido. Ya cuando sea grupal implicaría otra metodología, otro sistema muy distinto que ya sería entrenamiento de equipo, que también lo hemos desarrollado, pero aquí los místers, los directores técnicos son tan celosos de su grupo y de su control que tienen, que prefiero no meterme en esta complicación. Es complicado. ¿Sí? Quisiera yo que si hay un entrenador que esté enterado o quiere enterarse del entrenamiento, primero en el mental, de lo que hace, se puede aplicar en un jugador, también hay toda una metodología que me gustaría, si eres entrenador, con mucho gusto, incluso sería una invitación que haremos en conjunto y que aprendan ustedes en lo que es el entrenamiento mental de un equipo, ya del equipo, sobre todo en la teoría de la cohesión, que es una metodología pues que tiene otras implicaciones y tiene otros aspectos que no estoy hablando de ellos directamente en el entrenamiento individual de un jugador. Bueno, pues Guillermo, nada más despedir a todos los que nos están viendo, agradecerte mucho que estés aquí compartiéndonos esto del método, de tu método que estás desarrollando y que estás aplicando con jugadores de fútbol. Quienes estén interesados en conocer más de esto, les voy a dejar los datos de Guillermo en la parte de la caja de descripciones para que se pongan en contacto con él y esperemos más adelante tenerles algunas novedades de proyectos que vamos a estar haciendo en común para llevarlos a todos ustedes y que puedan adentrarse más en este mundo maravilloso que es la psicología del deporte y la psicología del fútbol, y qué mejor que con grandes especialistas en este tema como es el doctor Guillermo de la Mari. Pues te agradezco lo de grande, pero sí con cierta experiencia, pero lo que sí me parece muy importante es que estés tú también innovando en hacer estas cosas, en prosperar también a que sean difundidas y conocidas, y que, vuelvo a repetir, por favor, deportistas de alto rendimiento, jugadores, tomen la iniciativa, no se esperen. Estas ciencias han avanzado muchísimo y no te sientas mal de acudir a este equipo de trabajo en Dextresa para que tú veas la gran cantidad de cosas que te van a hacer mejor persona, mejor futbolista, y vas a ser una persona mucho más feliz, mucho más tranquila, y obviamente te va a ir muy bien en la vida. Acude a las gentes que nos estamos dedicando a que tú logres también tus éxitos. Bueno, Guillermo, pues muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, Siempre Aurora. un placer, un honor, y tú sabes que de estas charlas las disfruto muchísimo y aprendemos muchísimo cada que platicamos. Exactamente, no hablaste mucho, la próxima vez me gustaría hasta hacerte una entrevista a ti. La hacemos al revés. La hacemos al revés porque definitivamente tú le has aportado mucho y estás teniendo también mucho éxito con muchas áreas deportivas, con muchos deportistas, y esto pues es fundamental, que unamos esfuerzos y trabajemos siempre también en equipo para ayudar también a equipos. Así es, Gracias, pues muchísimas Aurora. gracias. A ti, muy amable. Hasta luego. Gracias.